Un saludo a nuestra amable audiencia de Templo Belén, nuestra casa de pan. Es un gusto dirigirme a ustedes de nuevo en este espacio que tenemos semanalmente. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te continúes reuniendo también físicamente en nuestros lugares que tenemos alrededor de nuestro hermoso país, en algunos sitios. Si quieres comunicarte con nosotros, pues lo puedes hacer a través de este medio con el cual estás conectado y te vamos a ayudar para que nos visites, para que nos acompañes, ya sea en uno de nuestros sitios donde está Templo Belén o también en una de nuestras casas o donde nos reunimos los creyentes, las casas de los creyentes donde estamos dispuestos para estar en la presencia de Dios. Casa de pan, Templo Belén, desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Padre, gracias. Gracias porque podemos hablar contigo, podemos comunicarnos contigo, Señor. Gracias, oh Dios, porque mucha gente alrededor del mundo, así como nosotros, aún aquellos que todavía no te conocen, oran, como lo hacía Pablo antes de ser seguidor de tu Hijo Jesucristo. Él oraba, pero oraba de acuerdo a lo que conocía y sabía. Tenía mucho por descubrir. Señor, por eso clamamos y oramos por tanta gente alrededor del mundo, en lugares lejanos, Señor, donde el Evangelio no ha llegado, pero ellos hacen oraciones a veces sin ser conscientes, muchas veces sin conocerte, oh Dios. Pero están clamando de alguna forma, de alguna manera, para que alguien les escuche. Por eso nosotros queremos llegar con el poder del Evangelio, para que puedan entender que si hay alguien que está atento a su clamor y a sus oraciones. Por eso oramos, por eso creemos, Señor. Por eso te agradecemos, oh Dios. Gracias porque sanas, restauras, bendices. Nos ayudas a superar tantas cosas que en la vida no son fáciles, oh Dios. Aquel que está deprimido, que está cansado, que piensa que la vida no vale la pena. O aquel que espiritualmente sabe que necesita corregir cosas pero no es capaz. Aquel que está enfermo, que no tiene una esperanza de sanidad, Señor. Tú eres un Dios grande que puedes hacer milagros. O simplemente para emprender en la vida, en las relaciones emocionales, en el estudio, en el trabajo, todo lo que hagamos lo ponemos delante de ti para que nos guíes y nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno es que podemos tener la palabra del Señor que nos ayuda y hoy vamos a seguir tratando con uno de los temas muy importantes. Esta enseñanza es para todos aquellos que están empezando a caminar en las cosas de Dios. ¿Cómo orar? Ya tuvimos una primera parte. Y vamos con otra parte importante acerca de la oración. Si tú ya eres creyente y tienes años en el Evangelio, pues presta atención porque esto te va a ayudar para orientar a aquellos amigos, familiares, compañeros de trabajo a los cuales le estás ayudando a crecer en el Señor. O simplemente puedes recomendar este video. ¿Cómo orar? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde lo podemos hacer? En fin, ahí está la oportunidad para que nosotros podamos crecer. Y vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, capítulos 5, 16 y 18, que nos va a servir de introducción a este tema. Dice la Escritura: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Padre, gracias. Esta es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Y nos habla precisamente de la importancia de la oración. Debemos orar siempre. Ayúdanos, Señor, a entender cómo hacerlo, pero que en la práctica podamos tener esa comunión contigo y que lo hagamos con fe, creyendo, con confianza en Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en la importancia de orar, pues precisamente nos inquietamos con muchas cosas. Todas las religiones tienen su manera de comunicarse con aquella fuerza, energía o Dios o dioses en los cuales crean. Pero con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, con el Dios creador de cielo y tierra, hay unas particularidades. En primer lugar, estamos, a pesar de ser pequeñas criaturas vulnerables, podemos tener la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, cosa que ya aprendimos en una primera parte de lo que es la oración. Hablamos un poquitico de cómo hacerlo, pero hoy vamos a detenernos en otros aspectos, incluido este mismo. Este pasaje
nos empieza a decir que de plano debemos estar siempre alegres. Normalmente cuando oramos, desafortunadamente lo hacemos porque estamos cargados en dificultades. Es la naturaleza humana. No debería ser así. Ya cuando empezamos en la vida cristiana, y este es un buen consejo, debemos de orar al Señor en todo momento, siempre, no importa si hay problemas o no hay problemas. Pero lo más importante es entender que podemos vivir alegres. Nosotros los creyentes no estamos contentos, felices, alegres por las cosas que nos pasan. Nosotros estamos felices porque Dios mismo es nuestra felicidad. Como decía el salmista, mi gozo eres tú. Usualmente la gente se goza es por lo que Dios hace o por las cosas que uno cree le están pasando son buenas. No, nosotros vivimos gozosos por quien camina con nosotros y quién está con nosotros, nuestro Dios, y eso todo se logra por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también se nos dice que no debemos nunca dejar de orar. Lo debemos hacer con agradecimiento y en toda circunstancia, sea buena o sea mala. Y eso que el calificativo lo ponemos nosotros. A veces nos equivocamos, muy usualmente. Creemos que algo es bueno y no es tan bueno. Creemos que algo es malo y de pronto sí, nos sentimos mal, pero nos está haciendo ver cosas que nos ayudan a corregirnos. Entonces, no importa la circunstancia real o sentida, siempre debemos orar. Debemos de orar en comunión con la voluntad de Dios. Por eso hay que estudiar la Biblia y conocer qué es lo que Dios desea. Y siempre comprendiendo esto, nosotros ahora, cuando le entregamos la vida a Dios, pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Señor, Él es el Rey de nuestras vidas y el que nos va a orientar en todas las cosas que necesitamos, todas las partes de lo que es la existencia humana. Ahora, aunque ya hablamos un poco de cómo es la oración, vamos a hacerlo en relación con unos aspectos importantes que no tocamos la vez pasada. Cuando pensamos en cómo es la oración, normalmente nosotros pensamos es en la parte técnica. Ya lo aprendimos y suena chistoso decir la parte técnica, pero es el cómo. Por ejemplo, oramos al Padre en el nombre de Jesús y con plena confianza. Pero miremos otro aspecto. ¿Cómo es la oración en relación con el emisor? Cuando oramos hay que tener conciencia que nosotros emitimos la oración, pero que hay un receptor que es nuestro Padre Celestial. Y como Él está dispuesto a escucharnos, pues debemos de ser conscientes. Pero en la parte de la emisión, donde yo ofrezco la oración, debo de ser muy consciente de qué está pasando con mi vida. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Aquí podríamos hablar en lo que se llama el ejercicio de la comunicación, emisor, receptor, pero aquí, entre los dos, hay un mensaje. Cuando el mensaje no llega es por alguna circunstancia, que en la parte de comunicación se llama ruido. Hay ruido que evita que se escuche lo que se está diciendo. Hay una pared, hay un obstáculo. Pues en cuanto a la oración, el único obstáculo posible es que nosotros caminemos en pecado. Cuando vivimos en pecado rompemos la comunión con nuestro Dios. Ya Jesucristo lo hizo posible cuando nos arrepentimos y le pedimos a Jesús que tome nuestro lugar. Entonces Él se hace como el pecador en lugar nuestro, aunque está sin pecado. Y por eso podemos llegar al Padre. Por eso cada vez que vayamos a orar debemos de revisar nuestra vida. ¿Cómo estoy yo en relación con mi Dios como emisor? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Y si hay algo que no está bien, pues en lugar de empezar a pedir cosas y hacer otros asuntos en mi oración, lo primero que hago en oración es: Señor, perdona mis pecados, reconozco mi pecado y quiero dejar de hacerlo. Ayúdame. Esto arregla la comunicación, la comunión con Dios, y entonces no habrá ruido para que el Señor me escuche. Ahora bien, Dios siempre nos escucha aunque estemos en pecado. El problema aquí no es si Dios me escucha o no. Cuando digo que Dios me escuche, me refiero a que Dios conteste. Y Dios contesta siempre cuando nosotros estamos dispuestos a recibir el mensaje. ¿Qué es lo que pasa?
que Él, cuando escucha la oración, esté yo bien o esté mal, Él va a escucharme. Pero todo lo que Él quiera hacer conmigo y decirme va a estar sin resultado porque yo no estoy en condiciones de escuchar. De pronto lo primero que voy a escuchar es una reconvención de mi Señor. Arregla tu vida. Pero aquí aparece otro aspecto importante. ¿Cómo es la oración en relación con el ambiente? Y aquí hablemos de una palabra de moda que se llama ecología. Primera de Pedro 3, capítulo 3 otra vez, versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Aunque aquí el tema es atrayente y quisiéramos hablar de la relación de esposo y esposa. Pero, ¿por qué leímos este pasaje? No vamos a hablar del tema de cómo está el esposo y la esposa, pero sí vamos a tomar esa parte para decir, cuando la relación no está bien con el prójimo, y el prójimo más cercano para todos nosotros normalmente es el cónyuge, o nuestros hijos, o a veces en el trabajo, nuestro jefe, nuestros compañeros. Cuando yo no estoy bien con el prójimo, daño el ambiente. Si hablamos de ecología, ecología tiene que ver con todo aquello que nos rodea, si estamos manejando una buena relación. Por eso, nosotros debemos de estar pendientes que si, como dice el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, yo quiero amar a Dios en mi oración, pero no estoy en comunión con mi hermano, con mi prójimo, entonces voy a tener estorbo para mis oraciones. Entonces no solamente le pido perdón a Dios, yo debo arreglar mi situación de inconvenientes con los demás de una manera apropiada. Perdonar o pedir perdón. ¿Qué más encontramos? Una gran pregunta. ¿Cuándo orar? Efesios 6, 18, 20 nos dice: Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí y pídanle a Dios que me dé las buenas palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Fíjense que es interesante y quise leer toda la parte porque Pablo está diciendo, hombre, yo predico el Evangelio, así tenga problemas, dificultades, me persigan, me metan a la cárcel. No importa lo que esté sucediendo, en todo momento y en toda ocasión debemos orar. Mantenernos alerta y persistentes. ¿Sabe? A mí también me cuesta. A veces estoy tan ocupado con tantas cosas que se me olvida de conectarme con Dios a través de la oración. Y yo le digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces quiero meditar, ya vamos a mirar eso más adelante. ¿Cómo lo puedo hacer en cada momento del día? Pero aquí estamos hablando de tomar unos espacios especiales, ojalá cada día, hacerlo a menudo, para meditar y pensar en las cosas que Dios tiene y quiere para nosotros, cómo somos corresponsivos con el Señor, cómo estamos caminando con Él. Que Dios nos ayude en este aspecto. Y eso de con cuándo orar, pues hablemos un poquitico de cuánto. Yo diría, un principio, Dios me contesta porque es misericordioso, por su gracia, por su amor. Entonces, si fuera por un premio y merecimiento a causa del tiempo o de mi esfuerzo en la oración, yo diría que la oración nunca será suficiente para que Dios me escuche, porque no es por merecimiento. Lo que yo haga nunca será suficiente para que Dios me escuche. Dios me escucha por su gracia y por su amor. Lo que pasa es que en la medida que yo me concentro en hablar con Dios, pues yo voy a tener más oportunidades de entender, de escucharle y de poder tomar decisiones, porque estoy invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. Entonces, es bueno tomar un tiempo. Empieza con poco, porque si pretendes, nunca lo has hecho, y hacerlo por largo tiempo, te vas a cansar. Algunos lo pueden hacer de una vez, pero la mayoría empieza como en ejercicio, empieza con pequeñas porciones. Y tal vez en 2-3 días aumenta un tiempo más, hasta que empiezas a establecer una disciplina de tiempo también. Debemos orar con calidad, pero también con tiempo en la presencia de nuestro Dios. Ahora, también una
pregunta importante, ¿dónde orar? Vivimos en épocas tan complejas y tan difíciles que estamos muy ocupados. Y si nosotros amamos a Dios y de verdad nos interesa caminar con el Señor, no debe haber ningún obstáculo. Yo sé, hay que trabajar, hay que rendir aquí y allá. El tiempo pasa volando. Pero el sacar esos momentos para estar en la presencia de Dios determinan qué tanto me interesa y Dios qué lugar ocupa en mi vida. Ojo, no es solamente acordarme de Dios cuando tengo problemas. No, cuando yo oro estoy diciéndole, Padre, mira, me interesa tener comunión contigo. Tú eres tan importante para mí que quiero meditar en tu presencia. Quiero caminar contigo. Así que leamos lo que dice Mateo 6, 5 y 6. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Este pasaje es bastante claro, ya lo habíamos leído. Pero detengámonos en una parte. Aquí aparece un lugar público y un lugar privado. Hablemos de esos dos tipos de lugares. Un lugar público, donde hay gente que nos está viendo y nos está escuchando. Hacerlo en la calle para que nos vean, yo creo que no es correcto. Al no ser que Dios me dé una instrucción específica que yo quiera dar testimonio de ello. Pero digámoslo que no es lo que Dios va a pedir. No tengo necesidad de mostrarle a la gente lo espiritual que soy. Dios sabe eso sin que yo haga demostraciones como esas. Pero cuando estamos en un templo, estamos en un lugar público. Si yo levanto mis manos, pues todo el mundo va a orar allí y muchos van a levantar las manos. Entonces, cuando oramos en público, en el templo, y levantamos un poco nuestra voz, nadie se va a sorprender y nadie nos va a tildar de super espirituales, porque todos vamos a un templo. Al templo se va para orar. Pero aquí también haces énfasis en la puerta cerrada, a solas. Pues hablemos del templo, sí, lugar público. Hablemos también, nos reunimos en casas, es nuestra costumbre como Iglesia Templo Belén. Te queremos invitar a nuestras casas para que aprendamos, oremos juntos los unos por los otros, con amigos. Es muy lindo y hay testimonios preciosos de lo que Dios hace. Pero allí oramos en público también. Entonces, si oramos en voz alta allí, nadie se va a sorprender. Cuando estamos en la casa, a solas, busquemos un espacio, un lugar en la intimidad con Dios. Pero también si somos padres, que nuestros hijos nos vean no para chicanearles, sino para que miren nuestro ejemplo. ¿Dónde orar? Bueno, algunos dicen, pastor, pero es que yo soy una persona muy inquieta. Mira, si tú tienes unos buenos audífonos, te gusta la música cristiana, instrumental, ojalá, y tú sales a trotar, pues es un buen tiempo para orar. Tal vez algunos me dirán, pastor, no, eso tiene que ser en un lugar encerrado, en un cuarto. A veces es bueno orar con la naturaleza, para mirar. Es más, no hay que orar siempre con los ojos cerrados. Si estás ante un paisaje hermoso y viendo cosas bellas, poder trotar, tienes que tener cuidado por donde estás trotando, pero vas pensando en el Señor, con audífonos o sin audífonos. Algunos usan música y cosas de estas, otros de pronto no necesitamos la música. Bueno, en fin, lo importante es que tomes un tiempo, que te sea natural. Algunos piensan que tiene que ser con un tapete y con algún altar o tipo de cosas. No, yo creo que lo que Dios quiere es tu corazón. Cualquier sitio, hablando proporcionalmente, es bueno para orar. A veces en el trabajo, buscas un lugar apartado, allá tomas un tiempo y puedes orar. Lo más importante es que tengamos comunión con Dios. Y concluyamos leyendo el Salmo 5, 1 al 3. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey, mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Dios nos presta atención. Solamente a Él dirigimos nuestra oración cuando hay crisis y dificultades. Por la mañana, cuando le hablamos al Señor, quiere decir, lo más importante es hablar con Dios. Y luego quedamos a la espera. Yo sé que a algunos les gusta orar en la noche. Está bien, lo puedes hacer. Pero lo más importante es que oremos con confianza. Somos hijos de Dios.
Y muy, muy importante, siempre con un corazón agradecido. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por cada una de las personas que se ha comunicado con nosotros, que está atendiendo a este llamado, a esta enseñanza de la palabra. Señor, ayúdame a mí a crecer en la oración. También es importante, además de ese tiempo específico donde estamos quietos en algún sitio o algún lugar, algunos van a un lago, algunos yo me siento al piano, Señor, muchas veces y toco algo mientras empiezo a orar, Señor. Bueno, en fin, muchas formas específicas. Pero también además de eso, ayúdanos a estar conectados todo el día permanentemente y en una actitud, en espíritu de oración. Tenemos que ser sensibles a lo que pasa en el mundo y que siempre esa voz nuestra, Señor, esté dirigida hacia ti, pero que también agucemos el oído porque tú quieres hablar. Ayuda a todos mis hermanos, especialmente a los que están empezando. Los demás también necesitamos, pero aquellos que apenas tímidamente empiezan a orar, Señor, que tomen confianza y que puedan estar seguros que tú escuchas. Que nuestros hijos y la generación que viene herede de nosotros la oración. Queremos hablar contigo porque tú eres lo más importante en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y en oración seguimos. Nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión.